Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Don Guillermo Díaz, muy buenos días. Muy buenos días, doña Carmen Carbonell. Vamos con este repaso de las noticias en el que hoy ya les hemos dicho que la buena noticia del día es ese acuerdo de PP y Vox que han hecho oficial esos puntos para gobernar en Extremadura con estabilidad durante unos pocos 4 años. A mí me saben a pocos con este tiempo tan largo que hemos tenido para esta negociación, pero es que hemos tenido mucha información esta semana en ámbito judicial y no solamente, también en el Senado. Vamos a empezar por ahí, por una persona que faltaba por hablar y nos interesaba bastante. Estamos hablando de la Paqui, pero también tenemos que hablar de las elecciones en Andalucía. ¿Cómo va a repercutir el acuerdo de Extremadura? ¿De qué está pasando con Adamuz y esa investigación del accidente que dejó 46 víctimas mortales? Pero también vamos a hablar de corrupción en Valencia en época de Chimo Puig y de, por supuesto, esa guerra de Irán que nos tiene a todos mirando, entre otras muchas cosas, a Oriente Medio. Vamos con ese repaso a las noticias y comenzamos por esa declaración en el Senado. Vamos a hablar de la Paqui. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Francisca Muñoz, mujer de Santos Cerdán, compareció finalmente ante la comisión del Senado que investiga el caso Coldo tras ausentarse en 2 ocasiones alegando problemas de salud, mientras unas fotos la mostraban disfrutando de la Semana Santa días antes de la última citación. Una vez en la sala se acogió a su derecho a no declarar por estar su marido inmerso en un proceso penal y pasó la hora que duró la sesión mirando el móvil con la vista baja. Su única intervención destacada fue para protestar porque la llamaran la Paqui. Se whatsappeó con su marido diciendo que a usted, a la Paqui, que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Señor presidente. Sí, dijo que... El que me llamen a mí la Paqui, yo soy Francisca Muñoz Cano. Sí, sí. Señora, la Paqui señora, es en plan despectivo y clasista, ¿vale? Que quede claro. Señora Muñoz, se lo voy a explicar cómo funciona esta sesión por si no lo sabe. Si usted quiere hablar, primero pida la palabra. Lo que no voy a tolerar es que usted interrumpa cuando le apetezca y sobre todo cuando ha decidido no contestar. Y luego mantenga un poco la educación. Muchas gracias. Siga, señora Caballero. A ver, mire, señora Muñoz, todo el rato que me he dirigido a usted, me he dirigido como señora Muñoz. Estoy leyendo textualmente... La frase cobra relevancia porque los mensajes de la UCO recogen cómo el socio de Cerdán escribía sobre ella. A la Paqui la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés, gastar, gastar y gastar. Durante la sesión, senadores de la oposición llegaron a preguntarle irónicamente si estaba jugando al Candy Crush, comprando en el Corte Inglés o mirando Instagram en su móvil. El PSOE no le dirigió ni una sola pregunta. Lo del Candy Crush igual ustedes no se acuerdan, pero Celia Villalobos, la que era en aquel momento presidenta del Congreso de los Diputados, fue cazada jugando al Candy Crush en el desempeño de su labor. Ya ven ustedes que debía considerar poco serio un pleno como para dedicarse a jugar al Candy Crush. Y poco serio consideraba Francisca Muñoz, la Paqui, la declaración en el Senado. Una declaración en la que se le estaba preguntando directamente por el enriquecimiento ilícito llevado a cabo por su marido, presuntamente en la época en la que fue secretario de, si no me equivoco, el Partido Socialista, por así decirlo, ese número 3. En el caso de la Paqui me recordaba mucho a cuestiones como, por ejemplo, lo que pasó con el caso Malaya, esa operación Malaya en la que en un momento determinado acabó Julián Muñoz en la alcaldía, este señor que acabó de novio con Isabel Pantoja y ahí había una mujer que era la despechada, que era Maite Zaldívar. Bueno, ¿por qué les digo que me recuerda? Bueno, porque Maite Zaldívar nunca ocupó un cargo público, pero en un momento determinado se enriqueció de todo ese dinero que entraba en su casa y de hecho explicó, yo creo que también rota de dolor porque su marido se había ido con la famosa tonadillera, que en su casa entraban bolsas de basura. Pues la táctica que ha seguido Francisca Muñoz es la de callar, la de no hablar, quizás para no terminar más enfangada de lo que ya está,
tanto ella como su entorno. Y en cualquier caso, lo que a mí sí que me gusta recordar es que estas declaraciones en sede parlamentaria, en el Senado, en estas comisiones de investigación, no tienen una repercusión directa a nivel judicial, a no ser que se reconozca una serie de delitos que queden probados, por así decirlo, y que puedan abrir esa vía judicial. Pero claro, pues para eso lo mejor que pueden hacer es callarse y no decir más porque a poco que abran la boca hay tantas cosas que pueden lastrarlo directamente. Y la cuestión es curiosa, sobre todo teniendo en cuenta que hay un dicho muy célebre de que quien calla otorga. Pues yo no sé si Paqui estaba otorgando o no, pero desde luego esa actitud es una auténtica falta de respeto no solamente a las personas que integraban esa comisión de investigación, sino a todos los españoles y sobre todo al sistema en sí, al que lleva a cabo este tipo de comisiones y que, como ven, sirven para poco o para nada, simplemente para saber pues que a ella le molesta que le llamen la Paqui, que es como al parecer se conocía en el Corte Inglés a Francisca Muñoz, por lo muchísimo que gastaba y el altísimo nivel de vida que no correspondía con los ingresos que ella debía tener o los que debía percibir su marido. En fin, un rastro más de la corrupción, pero no es el único contra el que hay que luchar en este país, porque es verdad que se nos juntan muchos juicios esta semana. También tenemos encima de la mesa el caso Kitchen, esas escuchas interesadas y, por supuesto, el caso Begoña Gómez, que todavía no ha empezado, pero que ya saben que pues se le imputan 3 delitos por parte del juez, y que precisamente por eso Pedro Sánchez ha querido poner tierra de por medio y llevársela a China para que se olvide de que, bueno, que al final se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados. Todas estas cuestiones lo que hacen es que la gente está cada vez más harta de la corrupción, de esos desmanes a nivel democrático, en fin, una serie de cuestiones que hacen que siga aupándose Vox, que es el único que hace frente pues al malestar por el funcionamiento en la política y en las instituciones. Les digo esto en clave nacional, pero vamos a hablar también en clave autonómica de lo que está pasando en esa precampaña electoral en Andalucía, que como saben se tienen que acercar a las urnas todos los andaluces el próximo 17 de mayo, exactamente cuando falta un mes. Un grupo de 40 antifascistas intentó boicotear un mitin de Vox en la Plaza de las Pasiegas en Granada, retrasando el inicio del acto casi media hora. Santiago Abascal advirtió desde el atril que si no se disolvían en 2 minutos, iría él mismo a desalojarlos, y cumplió su palabra. Bajó del escenario acompañado de dirigentes y seguidores y se dirigió hacia el grupo mientras el público le aplaudía. 2 minutos después el acto comenzó. Abascal acusó al Ministerio del Interior y a la delegación del gobierno de pasividad y de mandar a sus milicias. Yo digo que este acto no va a comenzar hasta que esos tipos sean expulsados y nos dejen desarrollar este evento en paz y en tranquilidad. Y por lo tanto, el jefe del dispositivo policial que asume las órdenes del delegado del gobierno tiene que saber que vamos a avanzar por esa calle inmediatamente hasta que se vayan y podamos desarrollar este acto en paz. Vamos a esperar 1 minuto, 2 minutos, hasta que sean expulsados. Y si no son expulsados, vamos a caminar por esa calle, yo primero, hasta que se vayan. Los radicales lanzaron consignas e insultos contra los más de 1000 asistentes y la vicesecretaria de organización, María Ruiz, fue víctima de un ataque. El cordón policial resultó insuficiente y el acto comenzó con más de media hora de retraso. ¿Cómo es posible que en un evento como este, en el que hay un par de miles de personas, tengamos que tomarnos la molestia de expulsar a 15 tipos que están ahí impunemente cometiendo un delito electoral, impidiendo la celebración de un acto democrático, y que después de irse de allí vuelven por el otro lado sin que pase nada? ¿Cómo es posible que seamos nosotros los que tengamos que hacer esto? Bueno, tomamos nota y veremos qué es lo que tenemos que hacer en los siguientes eventos. Pero por ahora lo único que confirma es que Pedro Sánchez nos ha mandado a las milicias de Pedro y de Sánchez a impedir que este acto se celebre. Estaban a 15 metros
no muy buenas intenciones, porque algunos dirán, hombre, solo estaban protestando. Yo quiero saludar a María, nuestra diputada, le voy a pedir que se levante y que salude y que veáis cómo está. No debían estar con muy buenas intenciones. Que se te vea, María, que se te vea. María está guapa, como siempre, pero venían con pintura, ha lanzado objetos. María, perdóname, siempre. Ha lanzado objetos y yo os voy a decir algo más. Yo tengo conocimiento ya de este tipo de gente desde hace muchos años. En el mitin, Santiago Abascal cargó especialmente contra la regularización masiva de inmigrantes y contra lo que calificó de traición de Juanma Moreno en Andalucía, asegurando que tanto el Partido Popular como el PSOE son lo mismo, pero con diferente color. Es que para hablar de este gobierno, es que no hay matices. De este gobierno no se puede hablar de manera quirúrgica, hay que hablar así. A mí me gustaría pues tener la suerte de otros países y poder pues tener un debate mucho más razonable, mucho más tranquilo. Pero no es posible, porque lo que nos está pasando es muy grave. Lo que está pasando a los españoles no ha pasado nunca a los españoles en las últimas décadas. Lo que está pasando a los españoles no les pasa ni a los franceses, ni a los alemanes, ni al resto de los europeos, ni pasa en otros países. Y por eso tenemos que hablar con esta contundencia, con esta claridad. Pero yo quiero decir que Pedro Sánchez no ha hecho esto solo. Pedro Sánchez ha hecho esto porque ha tenido una oposición a tiempo parcial del Partido Popular. Pues estas elecciones en Andalucía, como saben, son unas elecciones en las que también puede que se vote en clave autonómica pensando en Pedro Sánchez y en lo que representa Pedro Sánchez y que también se puede ver en Andalucía. Esa inmigración descontrolada, ese discurso woke que hace que se convierta las cuentas públicas en un auténtico despilfarro de corte ideológico, que no se gasten pues el dinero público en cuestiones importantes y de hondo calado, como es el tema de la sanidad, que en Andalucía, desde luego, de los problemas de sanidad con la gestión de Juan Manuel Moreno Bonilla saben más que de sobra, con esos casos escandalosos, entre ellos, por ejemplo, el del cribado, que puede costarle la vida, y esperemos que no sea así, a algunas mujeres. Y el problema de lo que ocurre en Andalucía es que están muy nerviosos. Por eso organizan este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso no impiden que los antifascistas, que ya saben que en Estados Unidos están declarados grupo terrorista, pues que campen a sus anchas y que puedan reventar un mitin en Granada, que no haya libertad de expresión en nuestro país y que al final falte protección y que sean los miembros de Vox los que directamente tienen que repeler este ataque. Esto es una cuestión sumamente grave, como denunciaba Santiago Abascal, porque se está perturbando la democracia directamente, que se pueda pronunciar pues un acto electoral, un mitin, y que sin embargo no haya policía, como les digo, controlando a esos grupos antifascistas. Pero como les decía al principio, esto es normal, porque están nerviosos, están diciendo que Vox va de caída, que la repercusión de las elecciones en Hungría ha sido una cuestión gravísima para Vox, y lo que no se dan cuenta es que, lejos de que se haya producido un desencanto por Vox, están muy fuertes y sobre todo con mucho peso a raíz de cómo están entrando en los gobiernos autonómicos, y el caso en particular de Extremadura pues es la noticia que les traíamos hoy como portada, como apertura de este informativo. Pero no solo eso, no son solamente esos elementos accesorios de la ecuación, sino que hay cosas muy importantes que les contaba yo antes, como ese malestar por cómo se está perjudicando el funcionamiento de la política y en general de las instituciones, como cada vez las instituciones públicas pues, son peores, y cómo se está degradando esa democracia y también las políticas woke, la inmigración descontrolada. Imagínense ustedes si acuden en Andalucía a uno de esos centros de salud que están desbordados por esa inmigración descontrolada. Pues claro, cuando luego se acerque el ciudadano a las urnas, pues tendrá que pensar en que realmente Vox es el que está no solamente desapareciendo del mapa político, sino que es el único que le está plantando cara a todos estos asuntos
y a las ganas que tenemos de echar al presidente de la Moncloa por parte de muchas personas que antes votaban al Partido Popular y han visto a un Alberto Núñez Feijóo que ahora quiere endurecer un poquito esas medidas políticas, un poquito sus posiciones en ciertos asuntos, como es el caso de la inmigración, pero que siempre lo hace a rebufo y lo hace después de que Vox haya abierto esa agenda política tan importante. Les digo el tema de la inmigración, puesto que hay muchas comunidades que ya han dicho que van a recurrir el decretazo, ese decretazo de regulación masiva impuesto por el gobierno de Pedro Sánchez, del que vamos a hablar también próximamente y que tiene bastantes aristas y sobre todo redactado de una manera bastante negligente, teniendo en cuenta el tema de los antecedentes penales. Hay comunidades, como es el caso de la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Murcia, junto con otras muchas que ya han dicho que van a recurrir esa regularización. Pero ya ven ustedes que lo hace después de que Vox diga o que ponga el grito en el cielo por todas estas cuestiones que hacen que se mine la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y fíjense ustedes que hasta los responsables de estudios de opinión de algunas casas encuestadoras como Ipsos, que es la que trabaja con La Vanguardia, están alertando de que que Vox no va en caída, que si acaso está en meseta, que ya es decir que está en valle, que está en sus niveles y que los va a mantener. De ahí que sea tan preocupante para Juanma Moreno Bonilla lo de apostar por esa mayoría absoluta que necesita para poder llevar a cabo todas estas políticas que, como les decía Santiago Abascal y les decía también yo esta mañana, no se diferencian mucho de las que llevaba a cabo Susana Díaz. El PP y el PSOE en Andalucía son un ejemplo claro de ese bipartidismo que hemos puesto nosotros encima de la mesa muchas veces, que hacen cosas muy parecidas, que no cambian mucho para que ese histórico votante socialista andaluz vote a Juanma Moreno Bonilla. Y que diga, bueno, Juanma es nuestro Juanma. Y claro, pues eso termina lastrando, como les digo, la situación a nivel económico, a nivel industrial, a nivel sanitario, esa zona de confort de la que no quieren salir los populares de Andalucía. Y como no se llevan a cabo esas reformas urgentes, necesarias y de hondo calado, pues los andaluces cada día viven peor. Así que momento histórico, las elecciones de ese 17 de mayo, para darle la vuelta a la tortilla, al menos en esa comunidad. Comunidad que ha sido o que ha vivido momentos muy duros, como por ejemplo el accidente de Córdoba, el de Adamuz. Esta semana hemos conocido muchas irregularidades y también tenemos informaciones escalofriantes que hacen pensar cómo se está llevando a cabo la gestión el día después de ese accidente. Raquel García Aranda, la abogada malagueña de 32 años gravemente herida en el accidente de Adamuz, sigue en la UCI 3 meses después del siniestro. Según relata El Debate, durante su hospitalización dio a luz a Teo, un bebé 7mesino que lucha en una incubadora mientras su madre permanece inconsciente. La familia lanza un SOS económico. Necesitan dinero para costear su traslado a un centro privado especializado cuando salga de la UCI, pero se encuentran en un limbo legal porque ningún familiar puede gestionar sus fondos al ser mayor de edad y no tener aún la curatela. La paradoja es cruel. La aseguradora está dispuesta a cubrir los gastos, pero necesita un representante legal que firme los documentos. El juzgado de Málaga lleva un mes sin conceder la curatela provisional. La única ayuda recibida hasta ahora son 20.000 euros que el padre califica de gota de agua en una bañera. La familia ha habilitado una cuenta bancaria para recibir donaciones mientras esperan que la justicia resuelva una situación que no puede esperar. Pues señores, debería caérsele la cara de vergüenza a las personas, pues no sabría decirles si a nivel autonómico, a nivel, por supuesto a nivel nacional. ¿Cómo es posible en un accidente en el que ha habido 46 víctimas mortales que este caso esté así, que sea la familia la que tiene que pedir ayuda para pagar los gastos médicos del día después de ese accidente? En fin, a mí es que desde luego es una información en la que apenas necesita comentarios, señores. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se hayan involucrado las más altas esferas en esta cuestión que ya ven ustedes que responde a un orden administrativo que tiene que ser saldado en un tema determinado por los jueces a la hora de administrar esta justicia de ámbito civil, pero que entiendo yo que debe haber alguna otra vía
para ayudar a esta familia y que no sea simplemente recurrir a una recaudación de fondos de índole privado, a pedir donaciones. Pero señores, ¿en qué país vivimos? Cuando precisamente para eso está el gobierno, para cuidar de los más débiles, de las minorías y sobre todo en un accidente en el que tendremos que ver al final quiénes son los responsables y cuáles fueron las causas que de un tiempo a esta parte estamos conociendo a través de diferentes medios de comunicación y de esas investigaciones, así como lo que ha desvelado la UCO de la Guardia Civil, y queda la sensación de que efectivamente era un problema de mantenimiento a la luz de los hechos que hemos conocido esta semana respecto a, entre otras muchas cosas, la sustracción de pruebas del accidente y que se llevaron a diferentes puntos de Adif cuando no estaba precintado pues la zona del suceso. Hoy mismo conocemos una información relacionada con el equipo técnico de mantenimiento de Adif, de cómo había retirado una sección de 42 metros de carril mucho antes de que se produjera el accidente, que informa de daños desde el año 2019, de ese pésimo mantenimiento, de esos desperfectos en los carriles que estaban al parecer en seguimiento, pero que eso implica que existía conocimiento de que había riesgo en la infraestructura y que había una serie de partes que informaban del mal estado de las vías, con informes que señalan como defecto grave. Esto es una información que publica The Objective. El que sea lógicamente un defecto grave implica que deberían haber actuado de manera inmediata y lo que hicieron pues fue paliarlo de una manera muy sutil hasta el punto de que se terminó produciendo ese fatal accidente. Señores, ¿por qué no había dinero para mantenimiento de esas vías? Pues ya lo saben ustedes, porque se lo estaban llevando crudo. Dinero había, pero no acabó en el sitio correcto. No acabó en la gestión de infraestructuras, en el mantenimiento de las vías. Y esto, la corrupción, es una cosa gravísima. Pues que la corrupción ha causado 46 muertos. Y esta es una relación directa que ustedes tienen que ver, entender. Causa también retrasos, causa problemas en las conexiones ferroviarias. Pero que ha causado, ya les digo, decenas de muertos. Porque se lo estaban, una vez más, llevando crudo. En fin, esto es lo que pasa con el accidente de Adamuz y con esas investigaciones, pero lo de llevárselo crudo es algo muy antiguo, muy antiguo. Sí, pasaba en muchos sitios y con muchas personas. Vamos a hablarles del hermanísimo y de una historia que se repite otra vez. Francis Puig, hermano del expresidente valenciano Ximo Puig, irá a juicio por fraude tras rechazar la audiencia de Valencia sus recursos para evitar el procesamiento. La acusación sostiene que Puig y su socio Joan Enric Adel Bover incrementaron ficticiamente gastos para cobrar subvenciones para el fomento del valenciano solicitadas a las Generalidades Valenciana y Catalana entre los años 2015 y 2018, usando facturas de años anteriores, conceptos genéricos y servicios sin justificación. Se enfrentan a una petición de más de 10 años de cárcel. El caso tiene una particularidad llamativa. El juez instructor que lleva la causa es el mismo magistrado Jorge Martínez Rivera, marido de la jueza de la Dana, cuya actuación está siendo investigada por presuntamente haber interferido en esa instrucción. La audiencia de Valencia defendió que su trabajo en el caso Puig fue muy minucioso y detallado. Se trata del segundo hermano de un expresidente socialista que se sienta en el banquillo, en paralelo a la situación procesal de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. Bueno, es que cuando hablamos del hermanísimo, hay tantos hermanísimos, ¿verdad? David Azágara, David Sánchez Pérez Castejón, el hermano de Pedro Sánchez. Y si ustedes tienen un poquito más de edad, igual se acuerdan del hermanísimo, mi hermano Juan Guerra, que decía Alfonso Guerra, ese caso Guerra, y además un caso bastante parecido, ¿no? Como Juan Guerra tenía incluso un despacho en la delegación del gobierno en Andalucía, si no me equivoco,
Esto ha pasado hace mucho tiempo. Yo estaba mirando justo en internet qué año era, porque yo era muy pequeñita, año 91, pero me acuerdo de esa parte de fraude fiscal, malversación de fondos públicos. Si ya les digo yo que esto de llevárselo crudo es algo bastante clásico, que lo hacían los socialistas desde hace mucho tiempo. Y en el caso de Ximo Puig, pues miren, no es del entorno socialista, sino que es del entorno del llamado partido Compromís, tal. Pero bueno, que en fin, que ha hecho una actividad bastante parecida, ¿no? Y eso hace que luego, señores, pues que no haya dinero para el mantenimiento de las vías, por ejemplo. En fin, estas cosas. Bueno, nos acercamos peligrosamente a las 8, las 7 en Canarias. Tenemos una noticia que vamos a comentar muy brevemente antes de irnos a la información que nos traen directamente nuestros compañeros desde La Gaceta. Es una información relacionada con Rusia y una conexión que hay en nuestro país con Ucrania. Rusia incluyó a UAV Navigation, filial del grupo OESIA, con sede en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, en una lista de objetivos militares potenciales por suministrar drones a Ucrania. La amenaza fue difundida por el expresidente Dmitry Medvedev en redes sociales. La lista de instalaciones europeas que fabrican drones es una lista de objetivos potenciales para las Fuerzas Armadas rusas. Que duerman bien, socios europeos. La lista incluye 21 empresas de 12 países, entre ellos Alemania, Reino Unido, Polonia e Israel. El presidente del grupo OESIA, Luis Furnels, confirmó la colaboración con Ucrania y la enmarcó dentro de la política exterior del gobierno español y la Unión Europea. El señalamiento directo a empresas concretas marca un cambio de estrategia del Kremlin, de las amenazas generales a la identificación de objetivos específicos. Los servicios de inteligencia europeos llevan meses alertando de una campaña rusa de guerra híbrida que combina sabotajes, ciberataques interferencias en señales GPS contra países aliados de Ucrania. Bueno, pues esta noticia muy brevemente queríamos comentarla por el mero hecho de que España ha sido uno de los países que más gas ruso ha comprado en los últimos tiempos. Nosotros le compramos gas ruso al Kremlin, pero luego decimos que estamos con Ucrania. El Kremlin elabora una lista negra de objetivos militares, entre los que pone un punto en San Sebastián de los Reyes, aquí en Madrid. Y sin embargo, ¿qué hace Pedro Sánchez? Pues nada, ya ven ustedes. Una cosa dice y otra cosa hace. Igual pasa con Irán. No a la guerra. Y luego, oye, qué bien que me han aplaudido los ayatolás. En fin, pues la hipocresía de Pedro Sánchez, del gobierno socialista. Esto que ya no nos debería llamar la atención, pero que sin embargo algo nos remueve por dentro, ¿verdad? Cuando lo vemos. Y nos preocupa un poco. En fin, nos acercamos, como les digo, a las 8 de la mañana, a las 7 en las Islas Canarias. Momento para ir a escuchar a Francisco Carrera, periodista de La Gaceta, que nos trae la última hora de este diario. Paco, muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos, como cada mañana, a repasar algunos de los temas que conforman ya la portada de La Gaceta. Vamos a empezar por esta noticia. Los socialistas, Bildu y Podemos rechazan en el Parlamento de Navarra condenar la exhibición de símbolos proetarras en la Córrica. Les hablamos ahora del Reino Unido. Cerca de 400 organismos públicos ignoran la ley y permiten a hombres trans usar espacios exclusivos para mujeres. Todos los detalles, como siempre, en gaceta.es. Les contamos también que el mercado de los productos halal se dispara y ya apunta a dominar sectores clave de la economía global. Y también es noticia Finlandia, que endurece el acceso a la nacionalidad. Exigirá un examen sobre cultura, sobre leyes y sobre valores del país. Y también en portada pueden leer a esta hora que Bruselas compromete 810 millones de los contribuyentes europeos para la ayuda humanitaria en Sudán y sus países vecinos. Estos son, como decimos, algunos de los temas que conforman a esta hora la portada de La Gaceta. Pero también les vamos a recomendar, como cada día, que se pasen por nuestra sección de opinión y por la viñeta de la Iberosfera. Ya saben, el humor de Santi Orue, que hoy nos va a hablar de la regularización masiva de inmigrantes. No se lo pierdan.
Es todo. Les deseamos un muy feliz viernes y un feliz fin de semana a todos los oyentes de Mañanas en Libertad, y solo nos queda despedirnos con un saludo desde la redacción de La Gaceta. Paco, muchísimas gracias. Un saludo para ti, buen fin de semana. Y en cualquier caso son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Momento para hacer una pequeñísima pausa publicitaria y a la vuelta hablamos de ese acuerdo histórico en Extremadura entre Partido Popular y Vox. Vamos a seguir hablando de cuestiones relacionadas con el caso Koldo, con lo que está investigando la UCO, de lo que pasa con ese decretazo de regulación de inmigrantes, y en el ámbito internacional, lógicamente, hablaremos de la guerra de Irán y lo que se teje en Bruselas, que es bastante preocupante. En fin, pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí en Mañanas en Libertad.